Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos. La medicina legal está dada por dos áreas principales, que son el reconocimiento de personas vivas, y esto es importante que lo tengan en cuenta cuando vayamos a hablar de la parte de riesgo biológico. El reconocimiento de personas víctimas de lesiones de causa externa, fatales y no fatales. ¿Qué son las lesiones de causa externa? Todo lo que sea diferente a una enfermedad, todo lo que no sea un proceso natural de enfermedad. Entonces aquí entran a formar parte todo lo que son los delitos sexuales, todo lo que son las lesiones ocasionadas en eventos de tránsito, las lesiones accidentales y por supuesto las lesiones que se dan, las lesiones interpersonales en cualquier contexto que se dan entre las personas. Y las fatales, las mismas, incluyendo lo que son los suicidios. Y por otra parte, entonces el instituto cuenta con la otra parte, que son las ciencias forenses, que básicamente son todas las otras ciencias del saber o artes u oficios que ponen su conocimiento al servicio de la justicia. Entonces básicamente es para la entrega, la puesta de un informe técnico-científico en relación con qué pudo haber estado ocurriendo en un hecho que vulneró la vida física, la vida mental, o que afectó a algún bien y que por eso se enmarca dentro de nuestro Código Penal colombiano como un delito, y ahí entra a ver medicina legal. Dentro de las otras ciencias forenses entonces está cualquier otra de las ciencias, desde la antropología, la genética, la biología, la toxicología, en otras áreas técnicas como la balística, la grafología, la documentología, y básicamente es cualquier conocimiento. La informática forense también está. Bueno. En este momento entonces quiero compartir con ustedes, quiero darles cuál es el panorama de la salud ocupacional aplicada a lo forense en nuestro país. Entonces en este momento el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con 1.987 funcionarios a nivel nacional, los cuales están distribuidos en 147 puntos de atención, y las formas de trabajo pues son muy variadas. Van desde una unidad básica en la cual funcionan 2 personas, un profesional de la medicina y un técnico auxiliar, que es el que le apoya en las labores propias del médico. Hay otras unidades que son unidades móviles, que no están, a pesar de que tienen una oficina, digamos, en una estructura física fija en determinada ciudad, las condiciones y los municipios anexos requieren el servicio de medicina legal de manera móvil, y entonces en este caso se implicaría y se tendría que tener en cuenta otros riesgos adicionales a los que se tiene de un mismo médico y un mismo asistente que se encuentran de base en una unidad y que hacen la necropsia médico-legal en la morgue del hospital, en la morgue propia del instituto, y que entonces algunas veces tiene que enfrentarse a situaciones de índole social, como por ejemplo ir a hacer una necropsia médico-legal o una exhumación a un cementerio de un pueblo. Bueno, esos 1.987 funcionarios estamos distribuidos en la parte misional y otro tanto en la parte administrativa. La parte misional son aquellos técnicos, aquellos especialistas, aquellos profesionales que ponen su servicio ponen su conocimiento al servicio de la justicia, y la otra es la parte administrativa, que digamos somos los que soportamos el bienestar, el funcionamiento, el dinero, la parte de investigación, de desarrollo científico de la parte misional. Y hay otros profesionales que también, esto es importante que ustedes lo tengan presente, porque no podemos clasificar uno, tenemos dentro de nuestra planta de funcionamiento algunas personas que tienen las dos misiones. Por un lado son de la parte misional, es decir, hacen las veces de peritos forenses, y por otra parte asumen también el rol de administrador. Entonces esto involucra diferentes riesgos que pueden identificarse en la misma persona. Esto, digamos, es como el marco global para que ustedes puedan entender y tengan presente que el riesgo biológico, a pesar de que es el que voy a compartir con ustedes, no es el principal riesgo al cual estamos expuestos. Bueno,
Digamos que para terminar la parte de la infraestructura y funcionamiento del instituto, entonces, como les decía, vamos desde técnicos y asistentes del nivel secretario o técnicos en disección de cadáveres, pasando por profesionales universitarios de todas las disciplinas del saber, de todas las ciencias, profesionales especializados. Tenemos un buen número de profesionales que son especializados, incluso en grados de doctorado, postdoctorado, otros que son del nivel asesor y pues por supuesto la parte del nivel directivo. Bueno, y ya entrando específicamente en el énfasis que le voy a dar a la presentación, en el factor, en los riesgos biológicos que implica el trabajo forense, entonces pues así como lo mencionaba el ingeniero en la primera conferencia, pues hace referencia a la exposición a microorganismos, a cualquier tipo de microorganismos, virus, bacterias, parásitos, a cualquier tipo de animales, entendiendo que y siendo claros que medicina legal no hace labores de criminalística, no hace labores de campo. A medicina legal llegan los cuerpos, llegan las evidencias. Medicina legal no hace trabajo de campo en Colombia. Sin embargo, hay un trabajo que sí es de campo y que nos compete y hace referencia a aquellos procesos en los cuales se solicita una segunda necropsia médico-legal o los casos de exhumación, en los cuales pues pueden darse en cualquier parte del país, en cementerios, en campos, en fosas comunes, en las cuales entonces nuestros profesionales y nuestros técnicos pueden estar expuestos a cualquier tipo de animales, serpientes, moscas o larvas, entendiendo también los diferentes grados de descomposición que se pueden manejar y en algunos casos por supuesto también expuestos a flores y algunos restos vegetales que pueden venir dentro del cuerpo como parte de la escena en la cual se identificó el cuerpo que ya falleció o como una evidencia que complementa los estudios para los cuales llegan los casos a medicina legal. Dentro del riesgo biológico y específicamente en la parte de los microorganismos, que podríamos decir que es lo más frecuente, que es a lo cual estamos más expuestos, entonces hay que tener claro que, por ejemplo, una de las principales dificultades que hemos tenido es que la mayoría de las pruebas de laboratorio clínico que vienen para identificar si una persona es portadora, por ejemplo, del HIV, están diseñadas para condiciones ideales de funcionamiento, de montaje, y es que dentro de las restricciones que traen los kits de procedimiento dicen no debe aplicarse en muestras que estén hemolizadas, ligeramente hemolizadas o hemolizadas o que presenten lipólisis, y resulta que pues como son muestras la mayoría de cadáveres, las cuales pueden tener en Bogotá en promedio los cuerpos llegan luego de 8 horas de haber fallecido. En otras regiones del país puede ser un tiempo más corto, pero pues definitivamente ya se ha iniciado todo un proceso cadavérico en el cual hay proteólisis, hemólisis total, descomposición, los cambios de temperatura también están afectando de manera importante la muestra de sangre, y entonces esta ha sido una de las principales dificultades, que no tenemos un kit que nos garantice que las muestras de sangre en las condiciones a las cuales nosotros trabajamos pueden dar resultados óptimos. El año pasado estuve conociendo un estudio que están haciendo en África, que es poniendo a prueba un kit de laboratorio comercial diseñado para muestras óptimas de personas vivas, en las cuales someten las muestras de sangre a diferentes estadios de descomposición, exposición por temperatura, por bacterias, por sustancias químicas, para mirar si efectivamente los resultados son reproducibles. Eso, digamos, que es uno de los principales factores que hemos tenido. Como otra opción alternativa para superar esta dificultad, entonces en el año como 1999, yo tuve la oportunidad de trabajar con un kit comercial, no les voy a decir la marca por respeto y por ética, en el cual estaba diseñado para muestras
de personas vivas, y entonces tratando de superar la dificultad de la hemólisis, porque van membranas, porque van muchas proteínas, entonces lo que hice fue probarlo con humor vítreo. Pues el humor vítreo es una muestra que es absolutamente forense, a nadie se le va a extraer una muestra de humor vítreo para hacer ningún tipo de análisis, y entonces lo que se obtuvieron fueron resultados muy favorables, en los cuales pues comparaba de la misma manera la sangre en las condiciones que estuviera y la muestra de humor vítreo de cada uno de los dos ojos, y la confirmación se hizo en ese momento, se hizo por Western Blot, que montaba el Instituto Nacional de Salud, y pues efectivamente los resultados fueron muy favorables. Sin embargo, los constantes cambios de los productos de los reactivos y los insumos de laboratorio han ido cambiando, y entonces justo el que probé lo descontinuaron. Entonces pues volvimos y quedamos en las mismas. Otra cosa que pues me gustaría compartir con ustedes es que no está muy claro y todavía no hay un consenso internacional acerca de cuáles son los factores, digamos, el riesgo real de que los microorganismos que vienen en una persona que fallece y que son portadores de ese microorganismo, qué potencial riesgo tienen efectivamente. Entonces, por ejemplo, para contarles algo relacionado con eso, en 1995, en el Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá, hicimos un estudio con el grupo de patología, en el cual, como para tener una idea de a qué riesgo real se podrían enfrentar, solamente por digamos, la incidencia de anticuerpos en estas personas, entonces le tomamos muestra a 1000 personas que ingresaron al Instituto de Medicina Legal a necropsia médico-legal por muerte violenta, es decir, ninguna de las personas a las cuales se le tomó muestra venía por sospecha de HIV de alguna entidad hospitalaria, no tenía ningún síntoma, los familiares ajenos a que la persona podía ser portadora. De esos 1000 cadáveres, a los cuales entre 18 y 60 años que fueron evaluados a partir de muestra de sangre para anticuerpos contra VIH, salió que 14 muestras resultaron positivas, es decir, que casi 2 muestras de cada 100 de personas que no se sospecha que fallecieron por eventos diferentes a una muerte natural, como un accidente de tránsito, suicidios, personas, por ejemplo, señoras amas de casa que fallecían por un accidente de tránsito y resultaba positivo, esos resultados se tomaron en esas muestras con un kit comercial y fueron confirmadas por Western Blot, y entonces pues efectivamente para esa época, hace ya 17 años, 18 años casi, el riesgo es efectivamente muy alto, y entonces es donde es supremamente importante hacer énfasis en que efectivamente, así como se equipara a salud, a los profesionales de la salud, que todas las muestras deben ser manejadas como un potencial portador de cualquiera, aquí en este caso fue para VIH, pero igual sabemos que la incidencia de hepatitis B es superior en nuestra población, entonces es como para tener una idea aproximada del riesgo biológico al cual estamos expuestos los funcionarios en el área forense. Bueno, y eso sin tener en cuenta entonces que, por ejemplo, para meningococo, que también pues es otro de los microorganismos frecuentes de hallazgo en las necropsias, también hay una discusión alrededor del tema de qué tan potencial es el riesgo de encontrar en un cuerpo, en un cadáver, Neisseria meningitidis, pues porque se considera que de acuerdo al ciclo de vida de la Neisseria, se supone que cuando se bajan las condiciones de temperatura, pierde el potencial, digamos que va perdiendo su vida, va siendo menos infeccioso, pero bueno, en el caso del HIV la discusión se centra alrededor de que el cuerpo aproximadamente por cada hora post-mortem va disminuyendo su temperatura corporal en 1 grado. En sitios de tierra fría, pues entonces ese proceso va a ser un poco más acelerado, y eso implica entonces que el virus puede quedar como en un estado de hibernación, pero depende de las condiciones en las cuales caiga. Por ejemplo, las condiciones de las personas, una herida, entonces es posible que ese microorganismo pueda reactivarse, pueda replicarse, y entonces en ese caso pueda llegar a ser infectante. Digamos que esas son las tres etiologías en las cuales les puedo compartir que he tenido experiencia: HIV, meningitis,
¿Y cuál fue el otro? No, y hepatitis B, que no lo hemos probado, pero pues que igual teniendo como base la prevalencia que nos salió de HIV, pues, y digamos que los estudios de epidemiología normal, pues sabemos que la prevalencia puede ser superior. Siguiente. Bueno, algunos de los factores de riesgo biológico, algunas de las condiciones que son importantes tener presentes cuando se está analizando el riesgo biológico a partir de muestras post-mortem o de cadáveres. Entonces debe ser claro que esos microorganismos pueden estar presentes en esas evidencias, en esos elementos, materia de prueba que se encuentran alrededor del caso, bien sea por descomposición de la materia viva del mismo cuerpo. Inmediatamente fallece la persona, se inicia una serie de procesos de descomposición que van generando que la flora microbiana normal de ese cuerpo o de esa escena pueda ir cambiando y digamos vamos a encontrar nuevos microorganismos ahí que potencialmente pueden llegar a ser patógenos. Otros microorganismos que son propios de los hábitats en los cuales se encuentran los cuerpos, y entonces pues no es extraño encontrar en nuestro país cuerpos que han sido sumergidos, que después bien sea que los ahogaron o que los mataron antes y los mandaron por el río, y que dentro de ese mismo hábitat entonces van a incorporar otra flora diferente, otros patógenos biológicos que potencialmente también pueden resultar infectantes, y pues definitivamente aquellos casos, como les cuento, en los cuales las personas en vida eran portadoras de algún microorganismo como el HIV, la hepatitis, meningitis o cualquier otra etiología, y entonces vienen con el cadáver y pues igual la mayoría de las veces nosotros, como la mayoría de los casos que atiende medicina legal son de muertes violentas, no tenemos acceso a una historia clínica que nos digan, cuidado, era portador, era HIV positivo, estaba en tal grado, tenía un proceso, y entonces igual pues tenemos que estar preparados porque podemos estar expuestos a cualquier tipo de microorganismo patógeno. Bueno, de la misma manera entonces las posibles vías de transmisión o de contacto con esos microorganismos, entonces, bueno, microorganismos en general, cualquier tipo de ser vivo, entonces está dado por inhalación, por ejemplo, en los casos en los cuales cuando hay exploración de la cavidad torácica, pulmonar, entonces si es una persona portadora de Mycobacterium tuberculoso, pues igual sabemos que el Mycobacterium tuberculoso es un microorganismo esporulado y entonces esas esporas pueden quedar presentes, entonces pues de ahí la importancia de tener unas adecuadas condiciones de protección personal, un adecuado proceso de limpieza y desinfección de las áreas en las cuales nosotros trabajamos. Percutánea, pues por supuesto, porque en los procesos de exploración de cualquier vía, de cerebro, de órganos, pues hay un continuo, permanente, digamos, manejo, posible contacto con cualquier superficie. Ocular también, el contacto de sangre, por ejemplo, la salpicadura en los ojos cuando no hay uso de gafas protectoras y que sean, digamos, las indicadas para prevenir cualquier tipo de contaminación a nivel ocular, y en aquellos casos en los cuales la persona que está realizando el procedimiento, no solamente necropsia, sino cualquier tipo de análisis a partir de las muestras derivadas de los cuerpos o de las evidencias por contacto con piel no intacta, pues entonces también es una alta probabilidad de que haya cualquier tipo de transmisión a partir de estos elementos que trabajamos de manera rutinaria en el instituto. Bueno, y otros aspectos que pues por supuesto ya ustedes lo conocen y que tienen un papel preponderante dentro del trabajo forense son aquellos factores individuales como el estado de salud del perito, de la persona que se está enfrentando a este tipo de muestras, los estados de inmunodeficiencia, las mujeres en embarazo, cualquier patología de base que implique un procedimiento médico, farmacológico que pueda disminuir las defensas, y pues por supuesto la dosis a la cual es expuesta y el tipo de fuente al cual está expuesto. Entonces es claro que algunos fluidos biológicos como la sangre, en el caso del HIV, pues tienen una mayor carga viral, y que cualquier tipo de contacto con este tipo de sustancia, con este tipo de líquido biológico, pues va a incrementar la probabilidad de que en caso de que haya un HIV positivo y no haya habido unas adecuadas condiciones de trabajo, haya una transmisión efectiva de cualquiera de estas entidades. Bueno,
Entonces, pues acá básicamente lo que les estaba contando en relación con que nosotros podemos tener exposición frente a microorganismos vivos y derivados de personas vivas, en los casos en los cuales nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a una práctica de una carta dental como un procedimiento para estimar el cálculo de edad de una persona, o cuando se están llevando casos de identificación para saber si una persona es menor de edad, si tiene algún tipo de señal particular o simplemente una carta dental dentro del procedimiento normal de identificación en una persona viva. Lo mismo se realiza en casos de personas fallecidas. Sin embargo, ya en el caso de los cadáveres, entonces ya ustedes tienen claro que hay unos factores que, digamos, podrían estar favoreciéndonos, y es los fenómenos cadavéricos que empiezan a deteriorar las condiciones óptimas de crecimiento y replicación de los microorganismos, y en algunos casos entonces podríamos llegar a pensar que el riesgo está disminuido o el potencial del microorganismo está disminuido. Y lo otro es que no necesariamente estamos trabajando con vivos o muertos, sino también con aquellos elementos materia de prueba que llegan al instituto, que también están contaminados con cualquier tipo de líquido biológico. Pueden estar contaminados con semen, con orina, materia fecal, saliva, sangre, fluido vaginal, cualquier tipo, y entonces también, pues a partir de todos estos fluidos biológicos es posible el contacto con microorganismos, y realmente no tenemos estudios que nos confirmen una real transmisión a partir de este tipo de fluidos biológicos. Y bueno, ahí hace relación al contacto directo. Cuando por ejemplo se está haciendo la carta dental, se tiene contacto directo con la saliva de la persona, entonces ahí es importante tener presente, por ejemplo, el uso de los guantes o doble guante, porque en caso de que además haya tenido una fisura en un diente y en el momento de ir a hacer la exploración digamos que altere las condiciones, igual entra en contacto con saliva. Bueno, y el contacto indirecto básicamente dado a partir de cualquier tipo de elemento materia probatoria. Entonces ahí encontramos elementos como condones, cuchillos, pistolas, todos los elementos que nosotros utilizamos en la vida rutinaria son susceptibles de ser analizados por medicina legal en los casos en los cuales hay un hecho delictivo o que se sospecha que hubo un evento delictivo y en el cual necesitan confirmar algunas cosas. Básicamente, los análisis que nosotros hacemos en estas ciencias forenses están orientados primero a identificar si efectivamente hubo o no un delito. Por ejemplo, el delito sexual. Entonces, la persona es valorada por un médico, por un ginecólogo, para que a partir de su examen médico ginecológico especializado pueda identificar algunos indicios, algunas lesiones que pueden ser compatibles con un posible delito sexual. Derivado de esto, entonces se recogen una serie de muestras que son las que son analizadas en los laboratorios de biología generalmente, o de genética, y los otros elementos que son encontrados en la escena de los hechos. Entonces, las prendas que vienen impregnadas con sangre, la ropa de cama que se encontró en la residencia o en el hotel o en el motel en el cual se encontró la persona, se sospechó que hubo un delito sexual. Entonces, identificar a partir de los elementos que se encuentran en los casos de los homicidios, la principal evidencia es el cuerpo, el cadáver, y a partir de él hacer toda la exploración para tratar de saber qué fue lo que pasó, si efectivamente pudo haber determinado delito, un delito sexual por ejemplo, quiénes pudieron haber estado participando en ese hecho, es decir, tratar de buscar elementos biológicos o no biológicos que puedan relacionar al posible indiciado con la ocurrencia de ese hecho, e incluso en algunos casos también confirmar la participación de la víctima dentro de este hecho, y a partir de estos elementos entonces poder aportar elementos contundentes, aunque ninguno es confirmatorio, todos son de probabilidad, poder decir efectivamente, digamos con un nivel de certeza, si hubo un delito, el grado de participación de la víctima y el grado de participación del indiciado, y el posible, digamos, con una probabilidad, estimar la participación de esa persona sospechosa. Bueno, esto era lo que les hacía referencia en relación con que desconocemos realmente en muchas de las etiologías si efectivamente estamos enfrentados a un riesgo real de transmisión de alguna de las etiologías, digamos,
como más comunes, y generalmente lo que uno encuentra en la literatura y en otras experiencias en otros países en el ámbito forense es que el riesgo del personal forense lo equiparan al riesgo del personal de salud. En algunos casos puede ser equiparable, en otros no, en otros puede ser superior o en otros incluso inferior. Entonces, y la respuesta es por la validación de las pruebas, era lo que les comentaba en relación, por ejemplo, con HIV y hepatitis. La mayoría de las pruebas están diseñadas para trabajar en condiciones de muestras ideales, que en el caso de muestras forenses nunca se da, y el tipo de muestras que se analizan, como por ejemplo, la mayoría de las muestras las de los kits comerciales están orientados a muestras ideales de sangre o de suero, y en la mayoría de las veces eso no aplica. Entonces nosotros aplicamos en otros fluidos biológicos propios forenses como líquido sinovial o humor vítreo, pero esto implica que hayan procesos de validación, y esos procesos de validación implican investigación, que muchas veces nosotros no estamos en capacidad de desarrollar, y entonces es ahí donde queda abierta la invitación para que ustedes puedan vincularse de esta manera. Bueno, el control de riesgo básicamente está dado por las prácticas de autocuidado y bioseguridad. Ahí no hay nada que hacer. Lo primero es ante el desconocimiento del riesgo, lo que hay es que asumir que hay un riesgo, y ante eso lo más importante entonces es poder incorporar en cada uno de los procedimientos de trabajo del instituto las prácticas de autocuidado y de bioseguridad. Y bueno, acá les quiero compartir que en el año 2002 hubo un trabajo que se hizo en la regional de suroccidente en Cali, en el cual se evaluaron a los médicos y patólogos de la sala de necropsia de la ciudad de Cali, y a los técnicos disectores en relación con los conocimientos, prácticas y actitudes del riesgo biológico. Y entonces sale lo que salen todas las encuestas de este tipo de conocimientos, prácticas y actitudes, y es que a pesar de que sea personal en salud, formado, con mucha experiencia en el ámbito forense, pues las prácticas de estas personas no son coherentes con los conocimientos que tienen, y se asume un nivel de riesgo pues que efectivamente puede llegar a ser de alta peligrosidad, de alta accidentalidad, una alta accidentalidad de tipo biológico, enfermedades hasta ahora no tenemos reportadas, y el uso de entonces en estos casos es cuando hay que hacer un énfasis especial en el uso de los elementos de protección individual, digamos muy pegados a unas especificaciones técnicas que nos garanticen la mejor protección para nuestros funcionarios, tener unas rutinas estrictas de cambio y de recambio y de mantenimiento en los casos en los que sea necesario de los elementos de protección individual, y los procesos de limpieza y desinfección en los casos en los cuales los elementos no sean desechables, y pues por supuesto estar muy pendientes de los procesos de inmunización y del control efectivo de esas dosis vacunales, que efectivamente tengamos la certeza de que manejan niveles protectivos de anticuerpos. Bueno, esto es, digamos, algunas de las posibles tareas asociadas a la situación de exposición que se pueden presentar en una sala de necropsia. ¿Ya? ¿Acabamos? Bueno, listo. Básicamente está dado por el riesgo de uso de elementos cortopunzantes. No, ya no es mucho, no queda mucho. Y bueno, no, básicamente entonces contarle que a nivel de Colombia, y yo diría que casi Suramérica, yo creo que Brasil es tal vez el país que ha trabajado más en este tema, que nos lleva ventaja realmente y de cual podíamos copiar la experiencia. El área forense en la parte de salud ocupacional es un campo por explorar, por conocer, por documentar y estandarizar, y pues que efectivamente el campo forense tiene un gran desarrollo a nivel nacional e internacional que amerita la vinculación, el estudio y la investigación de profesionales de salud ocupacional. Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos.